Salam alaikum, bandera, bisal minimo. Vaya mungeniendo. Sí, bien, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Justo Artiles, secretario general de Casa África, y voy a proceder a la introducción y presentación de esta jornada de hoy, ¿no? En primer lugar, darle la bienvenida a todos y a todas. Es un honor tenerles en Casa África para esta conferencia dedicada a la República Democrática del Congo, un evento que forma parte del programa de actividades de África Vive para conmemorar que el próximo día 25 de mayo es el Día Internacional de África. Este evento es uno de los muchos que hemos organizado bajo el programa de África Vive, que busca acercar la realidad africana a la sociedad española y canaria para fomentar el conocimiento mutuo y la cooperación entre nuestros pueblos. En el marco del ciclo de conferencias África es Noticia, hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del embajador de la Unión Europea en la República Democrática del Congo, don Nicolás Berlanga. Bienvenido, Nicolás. Él nos pondrá al día de la compleja situación que vive el este de la República Democrática del Congo, un país que se enfrenta a una crisis política, socioeconómica y de seguridad. El embajador Nicolás Berlanga Martínez tiene una trayectoria impresionante, no sé si este es el término, pero una vasta trayectoria. Una grandísima trayectoria y una vasta experiencia en el continente africano. Antes de ocupar su puesto actual, fue coordinador para la seguridad marítima del Golfo de Guinea y anteriormente embajador de la Unión Europea en Somalia hasta septiembre de 2021. De esa experiencia escribió un libro que forma parte de la familia de la colección de ensayos de Casa África, titulado Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia, y que tuvimos el placer de presentar en este mismo patio. Ha desempeñado roles claves como consejero principal sobre migraciones en el Departamento de África del Servicio Europeo para la Acción Exterior, embajador de la Unión Europea en Togo, primer consejero de la delegación de la Unión Europea en Camerún y encargado de negocios de la delegación de la Comisión Europea en Vanuatu. Graduado en 1985 con el número 1 de la 40 promoción de la Academia General Militar, realizó estudios de Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, de gestión en Estados Unidos, y obtuvo un máster en Economía Internacional por la Escuela de Gales en el Reino Unido. Desde 2002 es funcionario de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Con este bagaje y su gran capacidad didáctica, lo van a poder comprobar en el día de hoy, el embajador Berlanga dialogará con el responsable del área de medios de comunicación de Casa África, Joan Tussell, de todos conocidos, con el objetivo de entender un poco mejor la complicada realidad actual del Congo y de cuál es la posición de la Unión Europea ante el mismo. Sin más dilación, damos paso a este diálogo y espero que disfruten de esta jornada, porque les aseguro que es como decimos aquí, es un pata negra, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario general. Amigas y amigos, gracias a todas y todos por su presencia. Nos encontramos en un momento crucial para el este de la República Democrática del Congo,
una región sacudida por casi 3 décadas de conflicto en la que actúan decenas de grupos armados y se ven implicados países vecinos como Uganda, Ruanda o Burundi. La rivalidad recurrente entre el Congo y Ruanda enmarca buena parte de la violencia actual sin que siempre resulte claro quién se enfrenta a quién. Podríamos retroceder al caucho, a Leopoldo II y al colonialismo belga, o repasar el convulso camino hacia y desde la independencia. Pero en la charla que tendremos hoy con el embajador Berlanga conviene subrayar un hito crucial, el genocidio ruandés del año 94, en el que unos 800.000 tutsis fueron asesinados en aproximadamente unos 100 días. Tras la victoria de la fuerza tutsi, encabezada por Paul Kagame, cientos de miles de hutus, incluidos algunos autores de la matanza, huyeron a la República Democrática del Congo y se reagruparon en milicias como las FDLR, que Kigali siempre ha presentado como una amenaza existencial. 2 años después del mencionado genocidio, Ruanda invadió la República Democrática del Congo, detonando la Primera Guerra del Congo del año 96 y encadenando conflictos que persisten hasta hoy. El epicentro, como saben, es la zona de los Kivus. Tenemos un mapa que nos han cedido los amigos del Orden Mundial del siglo XXI, un medio de comunicación amigo, en el que explican perfectamente, bueno, en el que se ve muy bien y puede ayudarnos a ilustrar hoy un poco la región de los Kivus y todo lo que va a hablar el embajador. En enero de este año, de 2025, el grupo rebelde M23, un grupo liderado por tutsis congoleños, retomó las armas tras reactivarse en 2021 y capturó Goma en enero y Bukavu en febrero, provocando miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Como siempre, sobrevuela en todo este conflicto la llamada maldición de los minerales de la República Democrática del Congo. El este es enormemente rico en oro, en cobalto y en coltán, cuyo control alimenta el conflicto. El M23 controla ahora zonas mineras muy lucrativas y Ruanda es acusada de explotar estos recursos. Recientemente tuvimos en Casa África la proyección del magnífico documental Semillas de Kivu, algunos de ustedes creo que pudieron asistir. Ese día hablamos principalmente de la violencia sexual que existe en esa región, pero también nos paramos a analizar lo que sucede en estos días y recordamos el dato de que el Congo produce el 40% del coltán mundial, lo que supone que solo el control de una mina, la de Rubaya, por parte del M23, suponga un tajo enorme del pastel del reparto global de este mineral estratégico que permite que funcionen nuestros teléfonos móviles. Desde que el M23 invadió el este del Congo, tomó Goma y Bukavu, han empezado las conversaciones para intentar parar este conflicto. Ahí está siendo puesto en tela de juicio el papel de Ruanda. La ONU, Estados Unidos o Francia han sostenido que Ruanda provee armas, apoyo logístico, incluso manda directamente al M23. Un informe de expertos hablaba incluso de 3.000 o 4.000 soldados ruandeses combatiendo en el terreno junto a los rebeldes, algo que Kigali niega y alega autodefensa ante el ejército congoleño y la presencia del mencionado FDLR. Mientras tanto, como siempre ocurre en este tipo de conflictos, los civiles son los que pagan el precio. Ataques a campamentos de desplazados, atrocidades, crímenes de guerra, violencia sexual y de género. O ayer mismo en el dossier de Casa África leíamos un informe de una ONG que alerta de un escandaloso aumento de la violencia sexual en los últimos meses a raíz de del incremento de las hostilidades, ¿no? Parece incluso que las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo tienen muy complicado contener la ofensiva del M23. Y a partir de ahí han empezado los intentos de hacer la paz en esta región. Han estado los procesos de Luanda y Nairobi, donde se ha intentado eso de las soluciones africanas para los problemas africanos, que parece que no han tenido resultados tangibles. Y ante esta ineficacia, algunos actores externos han ganado protagonismo bajo los auspicios de Qatar y Estados Unidos. La República Democrática del Congo y el M23 se comprometieron
en abril, en Doha, a trabajar hacia un alto el fuego, mientras que unos días después Ruanda y la República Democrática del Congo firmaban una declaración de principios. Sin embargo, esto en el terreno parece que no se está cumpliendo. La charla con el embajador Berlanga espero que nos permita explicar y entender un poquito mejor qué está pasando ahora en el Congo. Hasta ahora la Unión Europea ha sancionado a algunos líderes del M23 y a oficiales ruandeses. El Reino Unido, por ejemplo, ha suspendido parte de su ayuda a Ruanda. En este contexto, donde convergen legado colonial, identidades étnicas, seguridad regional y recursos estratégicos, es importante que intentemos hacer hoy una reflexión informada y multifacética, pero tenemos la gran oportunidad de escuchar a alguien con un altísimo nivel de conocimiento de este conflicto, de las partes y de la situación en el terreno. A alguien que además nos trae la voz de la Unión Europea en Kinshasa. Así que lo que hablamos con el embajador es que arrancaremos, si le parece bien, con un turno inicial o una pregunta inicial, que es ¿qué está pasando? ¿Cuál es su visión del momento? Bueno, ya has dicho muchas cosas que me gustaría precisar un poco de Bien. todo lo que has dicho en la introducción. Bien, perfecto. Vamos, entonces. Venga. Muy bien, bueno, muchas gracias, Joan, y buenas tardes a todo el mundo. Y tengo que decirles de antemano que soy un fan de Casa África. O sea que cuando me llaman para venir o cuando yo les sugiero que puedo venir y ellos saltan en la pantalla del ordenador y decir, venga, vamos a poner fecha, vamos, cuentan conmigo. Es la tercera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, la presentación del libro, un seminario sobre seguridad marítima y ahora de nuevo, y la verdad es que estoy encantado y no dejo de alabarles el trabajo que hacen con los medios que tienen y, por ejemplo, la revista de prensa, que no sé si ustedes siguen, a mí me parece un documento fantástico que yo, de luego, sigo con atención. Así que, y luego también quisiera resaltar algo de Casa África, que es, por ejemplo, los artículos semanales que publican bajo el nombre del director. Yo imagino que es un trabajo colectivo y, por ejemplo, el de la semana pasada me pareció un artículo magnífico que habla sobre el cierre inmediato de la ayuda americana, de USAID, y también esa tendencia que hay cada vez más en la ayuda internacional a cambiar un paradigma en el que la ayuda se deja un poco de lado y se habla más de inversión, etcétera, etcétera, incluido algunos Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea. O sea que, pero vamos, lo de los americanos lo que ha sido es que ha sido una tragedia, porque de la noche a la mañana, en el caso, por ejemplo, del Congo, para que se hagan una idea, el 80% de la ayuda alimentaria, o sea, los alimentos que las organizaciones humanitarias utilizan a través normalmente del Programa Alimentario Mundial, eran proporcionados por Estados Unidos. Y no olviden que esa ayuda muchas veces son excedentes de producción agrícola nacional, o sea, no es que tampoco sea todo así caritativo, ¿no? O de regalo. Pero bueno, me pareció un artículo con mucho coraje y os felicito de verdad. Bueno, vamos a hablar un poco entonces, vamos a centrarlo, espero no ser demasiado terminante en mis aseveraciones, pero es bueno que la base de reflexión para todos nosotros pues sea sobre puestos claros, ¿no? Vamos a ver, a mí cuando alguien me habla de amenaza existencial, sea el gobierno de Israel o el gobierno de Ruanda, pues yo como ciudadano del siglo XXI, como persona comprometida con el derecho internacional, yo no creo que ninguna amenaza existencial te permita invadir un país vecino sin permiso. O sea, yo defiendo el derecho internacional y defiendo la Carta de Naciones Unidas, que me parece que es una legitimidad compartida de todos nosotros. Porque si no, entramos en el terreno del patio de colegio, que es a ver quién es más fuerte y el más fuerte gana, ¿no? Entonces, eso digo un poco por lo que efectivamente Ruanda a veces exprime, ¿no? Lo segundo quizá es que creo que es bueno, y creo, Joan, que lo has hecho, ¿no? Vamos a acotar un poco la historia reciente, porque tenemos, si empezamos a hablar que hay muchas historias, ¿no? La colonización, el papel de Bélgica, con el tema étnico y tal, pero, en fin, yo creo que es muy bueno acotar desde el año 1994, desde el genocidio hasta nuestros días. Y fíjate que desde
desde el 94 hasta el 2025 han pasado eso, ¿no? Como tú has dicho, 31 años. Y a partir de ahí lo que nos encontramos es un problema, digamos, dos problemas en paralelo y que no hay que olvidar. El problema es una mentalidad por parte de unas autoridades ruandesas inicialmente traumatizadas por el genocidio, pero luego, digamos, con unos parámetros mentales muy difíciles de encasillar dentro de lo que puede ser un orden internacional más o menos aceptable y justo. O sea, pues eso, ¿no? No invadir al país vecino o utilizar la fuerza o otra serie de cosas, ¿no? Ha habido muertes de disidentes ruandeses en Sudáfrica o en otros países del mundo, en fin, respetar cierto derecho internacional. Y por otro lado, pues un país caótico como es el Congo, ¿no? Un país de 2.300.000 kilómetros cuadrados, actualmente más de 110 o 120 millones de habitantes, nadie lo sabe. El último censo se hizo en 2006, imagínense. Una encuesta reciente que hizo el gobierno del Congo salía que como media la mujer congolesa tenía 6 hijos. Yo leía un libro de un escritor español que había visitado Kinshasa en el año 1990 y hablaba de Kinshasa como una ciudad de 4 millones de habitantes. Hoy Kinshasa tiene al menos 20 millones de habitantes. O sea, es por ver un poco la angustia, los desafíos, ¿no?, enormes que hay que generar. Y además es un país, no sé, yo he anotado algunos autores, aquellos que estén interesados conocer más, ¿no? Está el David Van Riebeeck, que escribió un libro que se llama Congo, que está además publicado en castellano, pero está, por ejemplo, otro autor que se llama Jason Stearns, que es un investigador americano que vivió en el Kivu, y digamos, porque todos estos presentan muy bien los desafíos. Los desafíos es que en el Congo nunca había necesidad de crear instituciones, porque los sucesivos gobiernos que ha habido, con los ingresos que tenían de los minerales, con lo que las multinacionales o los proyectos mineros que tenían, con eso ya cubrían la administración, y a partir de ahí ha sido una carrera un poco al enriquecimiento individual. Entonces hay una carencia de instituciones, de sentido del bien común, hay un ejército, tú has mencionado el tema de la violencia de género, que es espeluznante, ya tenía unos niveles estratosféricos y ahora se ha multiplicado incluso más durante la ocupación del B-23 y las fuerzas ruandesas, pero hay que decir también que el gobierno, su presencia en el este del país es bastante débil. Era ya débil antes de la ocupación y lógicamente ahora mucho más. Pero a pesar de eso, el congolés es un ciudadano muy aferrado a su congolidad. O sea, incluso el del este, oímos de la secesión de Katanga al inicio de la historia. Bueno, pues hay que resaltar eso, ¿no? Pero bueno, no quiero irme mucho por las ramas para no... pero bueno, el derecho internacional. O sea, yo creo que tenemos que tener claro que todas las reivindicaciones que un país vecino puede tener sobre otro, y eso incluye a Uganda, que tú lo has mencionado, respetemos algo que son unas reglas, porque si no vamos a un mundo totalmente imposible de gestionar. Y desgraciadamente no es por azar que la ciudad de Goma cayó unos días antes que Trump tomara posesión por segunda vez de la administración americana. Es decir, que había un cálculo estratégico muy fuerte de saber cuándo la comunidad internacional iba a tener menos capacidad de reaccionar, y aunque ha habido sanciones, como está mencionado, de la Unión Europea, también los americanos han sancionado a través del Departamento del Tesoro, los británicos, pero sabían perfectamente que era el momento, ¿no? O sea, derecho internacional. Segunda cosa, no se dejen engañar, la motivación del conflicto es económico, es de influencia económica, de acceso a recursos naturales. El este del Congo es una zona riquísima, es una zona muy poblada, riquísima en agricultura y riquísima en productos minerales. Europa o los países occidentales no compran minerales directamente a Ruanda. O sea,
esos minerales que se captan en el este del Congo. Si es el coltán, es enviado a China y entonces se mezcla con minerales de otras procedencias, posiblemente del Congo también, y a partir de ahí se lavan y son exportados. O sea, China tiene casi el monopolio de la transformación del coltán antes de enviarse. Y luego, el mineral más valioso del este del Congo no es el coltán, es el oro. Y el oro se exporta a través de Ruanda o de Uganda y va a los Emiratos. Y a través de los Emiratos, de nuevo, se mezcla con oro de otras procedencias y se lava para poder ser exportado. Pero para hacer las cosas aún más simples, los grupos armados, entre ellos el FDLR, que es este grupo que Ruanda acusa como los antiguos causantes del genocidio, comercia con lo que se llama el macala, que es el carbón, y que también produce pues 30 o 40 millones de dólares al año. O sea, no son cosas banales. Está el cacao, por ejemplo, el cacao, un cacao de enorme calidad, pues igual forma parte también con grupos armados que tienen, que luego lo venden a Uganda o lo venden tal para su exportación. O sea que, segundo idea creo clave que hay que retener es el tema de los recursos naturales y que es una guerra económica. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, un análisis personal, yo creo que, vista la fragilidad del Estado del Congo en el este, para mí Ruanda se ha equivocado en su estrategia. Se equivocó en el año 2021 cuando decidió utilizar la fuerza para aumentar su influencia o su zona de influencia en el este del Congo. Lo hubiera tenido mucho más fácil y sin ninguna controversia internacional, pues por ejemplo haciéndolo a través de empresas, a través de proyectos de reforzamiento de capacidad o de infraestructura. Vamos, pues un poco lo que es la historia de la Unión Europea. O sea, nosotros nos hemos matado durante siglos y sin embargo el proyecto de la Unión Europea lo primero que empezó fue a través de poner en común recursos o el comercio o recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un error estratégico de Ruanda que lo que demuestra desde el punto de vista es qué tipo de mentalidad tienen estas autoridades que vienen del genocidio y que utilizan también, y esto lo tenemos en otras partes del mundo, la compasión que levantó la comunidad internacional, el sentimiento de culpa que levantó en la comunidad internacional cuando el genocidio, lo utilizan todavía como argumento para sus acciones en el Congo. Y para mí, francamente, con toda mi compasión, con todo mi respeto por las centenas de miles de personas que murieron, eso no puede justificar que tú actúes de la misma manera ahora, pero con tu vecino, ¿no? O sea, segunda idea, estos recursos naturales, ¿no? Luego, hay que pensar también que en el Congo no hay un ejército. El cardenal Ambongo, que es el cardenal de Congo, hay solo un cardenal, el cardenal Fridolin Ambongo, él dice, lo ha dicho públicamente, me lo ha dicho a mí en privado, en Congo no tenemos un ejército, tenemos hombres de uniforme. Y esos hombres de uniforme, ese supuesto ejército, es un ejército que después de las dos guerras del Congo que tú has mencionado, a partir del año 2003, cuando empieza a haber acuerdo de paz, es una armée de brassage, un ejército de acumulación. Hay un acuerdo de paz y entonces los grupos armados se reintegran en el ejército, con lo cual es una especie de puzzle en el que tienes una fuerza armada con una formación mínima en el que autodenominados jefes de un grupo armado, pues al integrarse en el ejército, pues son coroneles o generales. O sea, eso es un problema gordísimo, no solo por la cohesión que necesita un ejército en su unidad de acción, sino también porque, al fin y al cabo, las lealtades de todos estos militares integrados en el ejército son lealtades muy fluidas, que se mueven también por los propios intereses económicos y que un día pueden estar a favor del gobierno o quizá más tarde pueden estar a favor de una rebelión o del M23. Y termino ya con el último punto. El M23, tú has dicho, son tutsi congoleños. Vamos a ver, el M23 es un instrumento de la Fuerza Armada ruandesa. En el Congo hay
450 etnias. Y nunca ha habido, han sabido convivir, nunca ha habido un genocidio, por ejemplo, como en Ruanda, que hay solo 2 etnias. Y, o sea, yo creo que es un error identificar, el M23 es un instrumento de guerra, un instrumento de influencia de las Fuerzas Armadas ruandesas. Y los informes de Naciones Unidas, de los expertos de Naciones Unidas, por ejemplo, tú has mencionado con razón que los últimos informes hablan de 3 o 4.000 fuerzas ruandesas en el Congo, pero ya las últimas indicaciones después de la toma de Goma y de Bukavu hablan de 8.000. Y bueno, no hay mejor fuente para creer y para intentar escudriñar la realidad que son esos informes de expertos de Naciones Unidas que representan la legalidad internacional. Son expertos del Consejo de Seguridad, enviados por el Consejo de Seguridad. Y bueno, pues esa es la situación, como ven, caótica, muy difícil de explicar, podemos hablar luego de los acuerdos, de las conversaciones de paz, pero me gustaría resaltar algo que tú también has dicho, y es que por debajo de todo esa estructura geopolítica, no olvidemos que hay cientos de miles, millones de personas que sufren y que o están desplazados, o han muerto, o han perdido sus tierras, o vagan ahora sin ayuda humanitaria, con una ayuda limitada. O sea que cualquier solución, cualquier acuerdo de paz, tiene que pasar por darle salida primero, dar cierto consuelo humanitario, ¿no? Y hay un elemento fundamental que el M23 y las fuerzas ruandesas no aceptan todavía, que es abrir el aeropuerto de Goma. O sea, el aeropuerto de Goma es necesario, el aeropuerto de la ciudad, ¿para qué? Para llegar ayuda militar, para ayuda humanitaria. Y sin embargo eso no está pasando, ¿no? Me he enrollado un poco. No, para nada, no, muy bien, porque nos ha ubicado. Una de las cosas que le comenté que preparando esta charla decidimos hacer para tratar de hacerla algo más dinámica fue que íbamos a preguntarle a 4 personas, 2 de ellas congoleñas y 2 españolas, para que 4 personas que además, o en este caso son directamente congoleñas o son españoles muy vinculadas y conocen la realidad, nos mandaran un pequeño vídeo que pudiera servir para ir introduciendo temáticas o directamente interpelándole a usted como embajador de la Unión Europea. En algún caso además verá que muy directo el mensaje que nos han enviado. Quería enseñarle el primero, que es además un periodista conocido, diría, en toda España, que es Xavi Aldecoa, corresponsal para África del periódico La Vanguardia. Xavi cubrió recientemente, fue de los primeros periodistas españoles que estuvo en la zona de los kibus a raíz de la invasión del M23 y nos ha mandado este vídeo con una pregunta para usted. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias por darme la oportunidad de charlar aquí desde la distancia con vosotros. Estoy a punto de irme para Chad, así que por ese motivo no puedo estar allí en Casa África. Habría sido un placer estar allí. Un saludo a todos, a Nicolás especialmente, que tengo ganas de verle. Me preguntáis un poco la experiencia, ¿no?, de cuando estuve en el este del Congo hace unas semanas, y quizá me vienen a la cabeza algunas palabras, pero entre ellas una de las más importantes es el miedo, ¿no? El miedo de la población civil. No solo se veía en cuestiones básicas en las calles, donde todavía habían uniformes, cascos, material militar abandonado por los soldados en su huida rápida después de la conquista de Goma por parte de los rebeldes del M23, sino que cada noche había asesinatos selectivos o muertes inexplicables e inexplicadas, y eso lo notabas, lo palpabas. Sobre todo también el miedo en los campos de desplazados que fueron obligados a ser desmantelados en 48 horas por parte del M23. Una salvajada, porque dejó a mucha gente a merced del caos. Hablaba con muchos médicos, muchos enfermeros que llevan muchos años trabajando en una zona ya muy castigada por las violaciones en contexto de guerra, que me decían que no habían visto algo similar
en toda su carrera. Mucha gente, muchas mujeres me decían que habían ido en grupo durante esa huida, de esa desbandada de los campos de desplazados, habían ido en grupo a buscar comida o leña al bosque y las habían violado durante días a todas. Y una de ellas, a lo mejor, o dos de ellas, habían ido a pedir ayuda médica a las clínicas, el resto no lo hacía por miedo. Así que la ola de violaciones está un poco marcaba ese miedo que decía por parte de esta invasión o esta guerra que afecta al este de la República Democrática del Congo. Y también esa sensación, quizá otra palabra que creo que es importante, sería de incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a fructificar las negociaciones de paz? ¿Va a seguir ese avance hacia Kinshasa? ¿Va a haber un cambio de gobierno? ¿Se va a estabilizar esa guerra durante años en el este de la República Democrática del Congo para darle una cierta seguridad a Ruanda, pero significando una inestabilidad durante muchos años en esa zona, o todavía más inestabilidad en esa zona? Esa es la duda, y quizá un poco es la pregunta que me gustaría trasladarle a Nicolás. ¿Cuáles crees que podrían ser esos escenarios de una estabilidad duradera, una paz duradera en esa zona que lleva castigada mucho tiempo y lleva en esa sensación de conflicto y expolio durante tanto tiempo? ¿Ves alguna salida que podría ser aceptable por las dos partes y que pudiera sostenerse en el tiempo? Bueno, ojalá sí tengas esa clave, y nada, os mando un abrazo muy fuerte. Pues nada, muchas gracias, Xavi, embajador. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque estamos dentro de una bola de cristal, y empezar a imaginar, pero a mí tú lo has mencionado, hubo una firma hace 4 viernes, ¿no?, en Washington, de una declaración de principios creo que fue el 23 o 24 de abril, una declaración de principios entre Ruanda, la República Democrática del Congo y el gobierno americano, y la ministra de Asuntos Exteriores del Congo dijo: paz primero, confianza después y finalmente cooperación bilateral. Y yo creo que esos son los caminos que podrían traer algo de futuro, ¿no? Paz significa, lógicamente, la retirada de las tropas de ocupación, sean del M23 o de las tropas ruandesas. Esa paz también obligaría o debería obligar al gobierno del Congo, y nosotros así se lo trasladamos, obligaría también a hacer una especie de catarsis de presencia del Estado, de sus fuerzas armadas, de un refuerzo institucional, o sea, incluso un diálogo, ¿no?, que podríamos hablar luego en un momento dado del papel de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ¿no? O sea que eso, paz, luego confianza, esa confianza no existe ahora mismo. A mí me sorprende mucho que no existe esa confianza, pero tampoco existe el rencor. Creo que se podría llegar, por lo menos a nivel de la población, a cortar bastante ese enfrentamiento alarmado que hay ahora mismo, esas miradas cruzadas, ¿no?, entre Ruanda, entre los ciudadanos de Ruanda y los ciudadanos del Congo. Creo que no son pueblos rencorosos, y creo que a ese nivel sería fácil restañar esas heridas, no tanto quizá a nivel de autoridades, o sea, sería el segundo paso, y el tercero, pues, la cooperación. Y ahí es donde la Unión Europea puede jugar un papel importante, que es intentar poner sobre la mesa, como ya se hace, pero de manera mucho más ampliada, pues nuestra experiencia en temas de gestión conjunta de recursos a nivel regional, cómo crear estructuras en las que todos salgan ganando, ¿no? Yo creo que eso sería un poco los diferentes pasos para llegar a algo duradero. Quizá mencionar también que cuando se habla de la confianza, pues no es a descartar algo que ya ocurrió en la década de los 2010, que fue, por ejemplo, había como células de seguridad ruando-congolesas que conjuntamente trabajaban en este tipo de
de espacio en el Kivu y tal, o sea que la medida de confianza también tiene que ser, también pues escuchar algunas de las reclamaciones de Ruanda, pero que en ningún caso, como digo, pueden justificar el invadir el otro país, ¿no? Sobre las negociaciones de paz que van ahora, que están en marcha actualmente, hay que reconocer que la intervención americana ha removido las conciencias y ha logrado meter algo de presión para ir para adelante. Hay también unos cofacilitadores que se han nombrado, pero todo eso va muy lento y sin garantía de que llegue realmente a dar una solución completa al problema. Y todos tenemos un poco la tentación de que el status quo, la situación actual, fíjense que la zona ocupada por el M23 con la fuerza ruandesa son alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados. O sea, no sé qué superficie tiene, tenía que haberlo mirado antes de venir, la superficie de la isla Gran Canaria, pero está hablando de 10.000 kilómetros cuadrados ocupados, efectivamente con zonas como la mina de Rumaya que tú has creado. Es decir, en fin, cierta prevención, cierta prudencia sobre las discusiones de paz, un sentido de urgencia que nosotros intentamos pasar, porque hay un sentido de urgencia porque hay, como he dicho antes, una tragedia humanitaria que se está produciendo y a partir de ahí pues un proceso que va a llevar su tiempo. Pero lo que está claro es que para evitar que esto se reproduzca en el futuro como ha ocurrido en los últimos 30 años, tiene que ser realmente algo consistente, algo claro y algo que esté respaldado también por la comunidad internacional, que se porte como garante para quien no respete esos acuerdos, pues lo pague de alguna manera, ¿no? Creo que viene bien ahora introducir la siguiente pregunta. Le pedimos la opinión a Gianbosco Kakosi Kashindi, que es un profesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, que nos traslada dos preguntas muy directas. Yo creo que la primera en parte la ha matizado antes, pero la segunda creo que viene la parte final de su intervención es muy conveniente. Hola, soy Gianbosco Kakosi Kashindi del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tengo dos preguntas para el embajador. La primera, ¿cuándo va a acabar la hipocresía y el doble rasero de la Unión Europea sobre el conflicto en el Congo? Porque por un lado la Unión Europea ha apoyado la integridad territorial del Congo, por el otro sigue apoyando a los invasores del Congo. La segunda, ¿por qué la Unión Europea se resiste a apoyar las iniciativas como del Premio Nobel del Congo, el Premio Nobel de la Paz del Congo, Denis Mukwege, el doctor Denis Mukwege, sobre la creación de un tribunal penal internacional para el Congo? Porque yo creo que no va a haber paz sin justicia en el Congo. Gracias. Bueno, son preguntas con mucha, ¿no?, afiladas y tienen esa percusión. Yo puedo comprender que un investigador congolés en el Colegio de México tenga la percepción de hipocresía de la Unión Europea o de la política de la Unión Europea, o la haya tenido, ¿no?, sobre todo en los últimos años. Lo puedo entender. Yo creo que no es cierto. Yo creo que es verdad que para muchos Estados miembros de la Unión Europea, incluso para algunas instituciones europeas, Ruanda durante muchos años ha sido una especie de ejemplo, pues, de saber levantarse después de una tragedia como el genocidio. Y me decía, por ejemplo, un embajador europeo, el embajador de Italia, el antiguo embajador de Italia en Congo, decía: mira, hay 5 empresas italianas en el Congo y 300 en Ruanda. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque en el Congo se firman acuerdos y no se respetan,
y en Ruanda se firman y se respetan. O sea, había cierto prestigio y eso efectivamente hace que en una política exterior como de la Unión Europea, que en temas clave está sujeta a la unanimidad, pues es muy difícil realmente tomar decisiones conjuntas. Pero yo creo que eso ha cambiado bastante, sobre todo en los últimos meses. La nueva alta representante para la política exterior ha sido muy clara de evitar los dobles estándares, los dobles raseros, y lo que no se admite, por ejemplo, en Ucrania, no admitirlo tampoco en el Congo, en términos de violación de la integridad territorial. Tú has mencionado, Joan, cómo se han impuesto en el mes de febrero de este año sanciones a altos cargos ruandeses, incluido el director general de la empresa pública que gestiona todos los minerales. Y bueno, y para mí eso me ha ayudado mucho como embajador de la Unión Europea. El año 2024 fue un año terrible porque la percepción del ciudadano congolés correspondía perfectamente con la percepción de Jean Bosco, y entonces yo me dediqué a visitar todos los centros universitarios posibles, a encontrar todas las personas que me pedían audiencia para explicar lo que hacía la Unión Europea, intentando cambiar un poco esa percepción, pero no ha sido hasta que la Unión Europea ha tomado unas decisiones mucho más claras que esa percepción ha cambiado y ahora pues estamos en otra situación, ¿no? Pero en fin, puedo comprender esa percepción. Sobre la segunda parte de un Tribunal Penal Internacional exclusivo sobre lo que pasa, yo creo que el fondo de esa pregunta la comparto perfectamente, y es que de alguna manera los acuerdos de paz que se pudieran llegar tienen que tener un apartado también de reconocer, de investigar de una manera neutra qué es lo que ha pasado, por lo menos desde el año 2021, cuando de nuevo hay la nueva guerra y la nueva invasión. O sea, la mejor manera, y que eso creo que lo sabemos todos y tenemos las experiencias propias en Europa, pero muchas experiencias en África y en otros sitios, no se puede construir el futuro sobre el olvido. O sea, hay que saber, en África, acuérdense que fue en Sudáfrica donde empezó lo de las comisiones de la verdad, justicia y reconciliación, con Mandela, y luego eso se reprodujo en varios países africanos, en otros países en Asia. Efectivamente, no se puede construir el futuro sobre el olvido. Y a partir de ahí, pues estaría muy bien que hubiera, como he dicho antes, mecanismos que no sé si condenaran a aquellos que han producido la guerra, esta última guerra, pero que de luego garantizaran que eso no se pudiera repetir. Y tengo que decir que en esto el Congo lo demanda, ¿no? Demanda que el acuerdo de paz tenga esos componentes de esclarecer y señalar a los culpables de lo que ha ocurrido desde el año 2021 y también de pedir garantías para que cualquier posible acuerdo de paz pues se respete, ¿no? Si le parece, en esta dinámica vamos a ver ahora otra de las aportaciones. Yo creo que tan o más afilada que la escuchamos del amigo congoleño. Esta es la de Julián Gómez Cambronero, especialista en temas relacionados con el tema ambiente, pero puso hace años el interés en la República Democrática del Congo. Escribió en el año 2020 ¿A quién le importa el Congo?, un libro, y es el actual responsable de un servicio diario de noticias en Twitter, Congo Actual, y del blog El Congo en español. Vamos a escucharle. Saludos y gracias a Casa África por invitarme a este evento del que sin duda van a salir cosas muy interesantes. Quería saludar también al embajador Nicolás Berlanga. Tengo que decir que siempre he contado con él cuando le he pedido ayuda para personas o situaciones en el Congo. Dicho esto, voy a explicar brevemente cómo veo la actitud de la Unión Europea en el conflicto congoleño. De una parte tenemos a Ruanda, que es conocido y reconocido por todo el mundo, salvo por Kagame,
que es un apoyo fundamental del M23, la Unión Europea también lo reconoce y de la misma manera reconoce la presencia de miles de soldados ruandeses en territorio congoleño. Tenemos a Ruanda, que también es conocido el hecho de que lleva décadas saqueando los recursos minerales del Congo, que una vez en su país limpia de la sangre que chorrea y vende como propios, obteniendo enormes beneficios. Y tenemos a Paul Kagame, que creo que nos puede dar para poco el discutir, que es un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos y persigue de manera despiadada a todo aquel que se le opone. En el otro lado está la Unión Europea, que mantiene estrechos acuerdos con Ruanda, que incluyen la adquisición de minerales, entre los que obviamente está los que a sangre y fuego literalmente roba del Congo, y realiza importantísimas inversiones en Ruanda. Por ello quería preguntarle al embajador cómo la Unión Europea puede promover la paz en este conflicto cuando es socio fundamental de una de las partes, precisamente la parte agresora, la parte que está sumiendo a millones de congoleños y congoleñas que ya de por sí viven en la miseria, en un sufrimiento horrible, sustentando, pese a algunas condenas sobre el papel, algunas sanciones para mí puramente cosméticas, con estos acuerdos, con estas inversiones, a un régimen dictatorial y criminal tanto dentro de sus fronteras como en el este congoleño. Muchas gracias. Como es en este caso aún más claro, también que nosotros les pedimos su intervención, su pregunta en total libertad de lo que quisieran. Está decir. muy bien, pero de verdad os agradezco y creo que aquí estamos creo que estamos todos con un espíritu en positivo de intentar ver cómo cada uno a su manera, algunos de ustedes a través de la sensibilización, Casa África dando a conocer a los españoles, a las personas que siguen sus actividades, y yo pues como embajador de la Unión Europea creo que todos estamos en favor de nuevo del derecho internacional, de la paz, de aliviar ese sufrimiento que está ocurriendo ahora mismo en el este del Congo, ¿no? Yo quisiera, antes de nada, volver a reiterar, la Unión Europea no compra minerales a Ruanda. La Unión Europea, que no es ni siquiera un acuerdo jurídico, es un Memorandum of Understanding, un protocolo de acuerdo con Ruanda, es sobre la trazabilidad y la transparencia del comercio de minerales, que por cierto Ruanda por ahora no ha hecho nada con lo que se firmó. Se firmó en febrero de 2024 y los compromisos que había dentro, el gobierno de Ruanda no lo ha hecho. Pero no compra minerales, la Unión Europea no compra minerales a Ruanda. Los minerales provenientes del Congo, como digo, el oro se exporta a través de los Emiratos y vuelvo a decir, no es solo Ruanda, sino también Uganda, y el coltán va y se suma a lo que ya China extrae también del Congo. Esa es la primera cosa que creo que es importante precisarla. La segunda es que lo que Ruanda está haciendo en el este del Congo no lo haría con un Estado más asentado, un Estado congolés más asentado en el este. Ruanda se aprovecha de la debilidad institucional del gobierno del Congo para hacer todo lo que está haciendo. Y más importante aún, Ruanda, hay cómplices congoleños en lo que Ruanda hace en el este del Congo. Y eso lo reconocen las propias autoridades congoleñas. O sea, hay todos esos intereses. Antes se ha hablado de ese ejército no ejército, de esos grupos armados congoleños basados en la rapiña y en el pillaje, y algunos de ellos, si no muchos de ellos, son cómplices también de lo que está haciendo la propia Ruanda. Por eso, incluso si se acabara el conflicto regional entre Ruanda y el Congo tendría que hacer mucho más. Y entre ellos el gran problema ahora es cómo desactivar, desarmar a todos esos grupos armados, que de alguna manera
en la fase actual del conflicto, el propio gobierno del Congo ha armado. O sea que el desafío es enorme, no es solo parar la guerra regional, no es solo hacer que las tropas ruandesas salgan del Congo, sino luego cómo desactivar la centena de grupos armados que hay en el este del Congo y que son congoleños, no son ruandeses. O sea que el desafío es enorme, ¿no? Pero bueno, quisiera hablar de eso, de esa complicidad también que existe por parte de Congoleños. Porque vuelvo de nuevo a algo que dije al principio. Es una sociedad que desde la independencia se ha construido basado en una especie de enriquecimiento personal. O sea, realmente hay muy poco carácter de bien común. Y eso, sin lugar a dudas, hace que vecinos como Ruanda o como Uganda pues se aprovechen, se han aprovechado desde hace años y se aprovechen pues con esas zonas de influencia y la explotación de recursos naturales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Encaja lo que explicaba ahora de que ha contado Ruanda con cómplices congoleños, encaja con todo este proceso que estamos viendo en la actualidad del expresidente Kabila, del proceso que se le tiene abierto en el Congo. Bueno, encaja, sí, vamos a ver, el diálogo entre los líderes políticos del Congo es un diálogo muy violento, ¿no? De la forma, y de ahí viene la labor que intenta hacer la Iglesia Católica y la Protestante de crear algún tipo de plataforma de diálogo y de unidad nacional, ¿no? Hay que decir también que es difícil saber exactamente cuál es la idea del antiguo presidente Kabila en todo esto, ¿no? Hubo rumores de que había visitado Goma después de la ocupación. Ha hecho declaraciones, en fin, ha habido declaraciones tanto por parte del presidente Tshisekedi, el presidente actual, como del antiguo presidente Kabila, en el que se han atacado o se han acusado mutuamente, ¿no? O sea, esa falta de espacio común en favor de la integridad territorial o de la paz en el Congo, de luego, no ayuda a nada, ¿no? Y claro, ante esos rumores, desde nuestro punto de vista casi confirmados, de la presencia de Kabila en un momento dado en Goma, pues ha hecho reaccionar al gobierno de Kinshasa, y ahora mismo pues están intentando, hay un proceso para quitarle la inmunidad porque él es senador como antiguo presidente, o disolver su partido político. Pero la historia del Congo es un ejemplo de vaivenes, ¿no? de líderes que son condenados, que son sacados de la cárcel, que 3 meses después pues son ministros, en fin, forma parte de ese juego político en el que de nuevo hay que intentar preservar cierto bien común y sobre todo cierto orden constitucional. O sea, de los países vecinos del Congo casi ninguno ha tenido al menos una alternancia política como ha tenido el Congo. Cada 5 años se organizan elecciones de una calidad contestable, pero al menos una posibilidad de hacer que los ciudadanos participen en ese debate, y en el caso actual, pues en el año 2018 hubo un cambio de presidente, ¿no? En fin, me gustaría que al menos de aquí sacaran eso, ¿no? Es un escenario tan complejo a nivel regional, a nivel nacional, dentro de un entorno de riquísimo de recursos naturales y de agricultura, o de un medio ambiente en el que el 70% de la superficie del Congo hay una masa forestal, es el pulmón, es más importante que la Amazonia actualmente. O pensar, por ejemplo, que el río Congo y sus afluentes representa el 25% del agua dulce en el mundo. Pero si además ya hemos dicho esto, conflictos internos, externos, recursos naturales, medio ambiente,
no nos olvidemos de otra cosa. Todas las epidemias posibles nacen en el Congo. El verano pasado fue el monkeypox, el mpox. El ébola nace en el Congo y está todavía ahí subyacente. Ahora hay un aumento con los casos de cólera. Hace un mes apareció algo que yo nunca había oído, que es la epidemia del carbón, el anthrax. De la noche a la mañana aparecieron 50 y tantos hipopótamos muertos flotando en el lago Eduardo, y claro, esto fue a través de esta epidemia del carbón, el anthrax, y ya hay 2 muertes confirmadas en humanos, porque ha habido una mutación, o sea, porque seguro que se ha manipulado esa carne, tal, ¿no? O sea, no olvidemos también el contexto también médico, o sea, o hablar, por ejemplo, que un país con más de 2 millones... Perdón. Sí. Un país con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben cuántas carreteras asfaltadas tiene el Congo actualmente? Poco más de 1.500 kilómetros. Un país 4 veces y media España, ¿no? Hay pistas de tierra y tal, pero es un país sin infraestructura. Con lo cual, imagínense las realidades que estamos analizando en el Kivu o en otros sitios, pero cuántas realidades existen que son desconocidas porque no llegamos, porque no hay la capacidad de acceder o poder saber cuáles son las realidades de esos países. Vamos a lanzar el último vídeo y después, si le parece, abrimos un turno de preguntas por si quien quiera preguntar o introducir alguna reflexión. Precisamente hablaba usted ahora o se leía entre líneas de lo que decía, de hablar sobre todo que lo más importante es hablar de los congoleños y las congoleñas, ¿no? Vamos a ver un vídeo de Nicole Ndongala. Nicole Ndongala es una congoleña que llegó a España en el año 98 huyendo de la guerra que estalló en su país tras ser derrocado el Mobutu Sese Seko. Tenía 19 años y sus inicios fueron duros y solitarias. Su historia se liga a la de la asociación Caribú, de la que es directora general actualmente. Antes fue usuaria de la misma, acompañó a personas llegadas como ella a España, fue intérprete, mediadora, coordinadora del centro de formación. Le hemos pedido una reflexión y nos ha enviado esto. Actualmente la República Democrática del Congo enfrenta desafíos relacionados con conflictos armados, crisis humanitarias y esfuerzo para promover la paz y la estabilidad en la región. Detrás de las cifras y escasas noticias hay vidas humanas que claman por la ayuda, por la esperanza, niños que crecen en medio de la violencia, mujeres que enfrentan la adversidad con valentías, comunidades que luchan por reconstruir sus hogares y sus sueños. La República Democrática del Congo no es solo un conflicto, es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la solidaridad. Hoy, más que nunca, debemos abrir nuestros corazones y actuar con empatía y compromiso. No podemos permitir que el silencio siga siendo cómplice del sufrimiento. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia porque ninguna acción es pequeña, ¿no? Cuando se trata de aliviar el sufrimiento de algunas personas más. Que este video sirva para despertar conciencia, para recordar que la paz y la justicia son derechos universales que debemos luchar por defender todo eso. La República Democrática del Congo merece que el mundo escuche su voz y se una en un esfuerzo conjunto por un futuro de paz y dignidad para todas y todos. Gracias.
Bueno, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que hay que evitar caer en la tentación de la geopolítica, ¿no? De rápidamente empezar a hablar de conflicto y tal y eso, y respetar la dignidad humana, ¿no? Y reconocer eso sin fronteras y a partir de ahí construir lo que sea, y si es posible la paz, pero tiene que ser basado sobre la dignidad y dar cuenta de que todo ser humano, por el hecho de serlo, pues merece esa consideración mínima de derechos y de respeto, ¿no? O sea que... Embajador, y desde la perspectiva humanitaria, ¿está pudiendo intervenir la Unión Europea? ¿Ahora se puede acceder a la zona? Sí, los operadores humanitarios han seguido trabajando. En el momento de la toma de Goma tuvieron que irse y muchos... Fíjense la contradicción que significa que la ciudad de Goma está en la frontera con Ruanda. Hay una frontera en la ciudad al otro lado de Ruanda, se llama Gisenyi, y esa frontera nunca se ha cerrado durante el conflicto. Pero Bukavu también está en la frontera con Ruanda y tampoco se ha cerrado. Yo cuando visité Goma el año pasado, que lo visité 6 veces durante el 2024, cuando desayunaba por la mañana en el hotel, el yogur era un yogur made in Ruanda, ¿no? Y la frontera... Entonces, algunos operadores humanitarios, algunos actores humanitarios se replegaron a Gisenyi, pero rápidamente volvieron y siguen trabajando. Lo que pasa que, y la Unión Europea este año ha comprometido ya 100 millones de euros solo de ayuda humanitaria. Ha hecho 3 cosas que solo la Unión Europea ha hecho, que es montar lo que se llama un puente aéreo. Lo que pasa es que como el aeropuerto de Goma está cerrado, ha tenido que hacerlo a Nairobi y a través de Nairobi con camiones, pasar por Uganda, Ruanda y introducirlo en Goma. Pero claro, todo esto, reconozcámoslo, son, no diría una gota en el océano, pero es unos cubos de agua en el océano. O sea, realmente las necesidades son muchísimo mayores y el gran golpe de la retirada de la ayuda humanitaria americana, la Unión Europea es incapaz ni presupuestariamente ni en nivel de recursos humanos de compensarla, ¿no? O sea, en general se habla que 2/3 de la ayuda humanitaria que había en el este del Congo provenía de la ayuda americana. O sea que la Unión Europea proporcionando 1/3, pues posiblemente pueda aumentar algo esta ayuda humanitaria, pero en ningún caso cubrir el vacío que se ha quedado. Justo la semana pasada, el lunes pasado, hace una semana exactamente, el director general adjunto de la Agencia Monetaria Europea, que se llama ECO, visitó Kinshasa y al día siguiente se fue hacia Goma y pasó un mensaje. Yo la acompañé a visitar a la primera ministra de que la ayuda humanitaria europea va a mantenerse, o sea, va a estar presente todavía, pero claro, el vacío que hay es enorme, ¿no? Y Xavier Aldeco ha mencionado una cosa que ustedes quizá no se han percatado o no lo saben. Antes de la toma de Goma, alrededor de la ciudad había como 1,5 millones de desplazados, o sea, de personas de las aldeas que por el conflicto, por la pérdida de recursos, se habían movido hacia la ciudad de Goma y entonces había unos campos inmensos de desplazados. Sobrevolar Goma era, pues eso, ver esas tiendas alineadas, ¿no?, donde se alojaban estas personas. Y cuando llegó el M23 dijo, no, hay que cerrar los campos, hay que enviar, ustedes tienen que volver a sus tierras. O sea, forzaron, lo cual va en contra del derecho internacional humanitario. Forzaron a toda esa gente a volver. ¿Y qué pasó? Que algunos volvieron, otros volvieron y se encontraron que no tenían casa, sus tierras estaban ocupadas, tal. Pero hay un gran porcentaje que está vagando fuera de la ciudad de Goma por otras ciudades, por colegios, por centros comunales y alojados allí y esperando algún tipo de apoyo, ¿no? O sea que es una tragedia añadida a la tragedia también de lo que está ocurriendo, ¿no?
El martes por la mañana tuve la ocasión de desayunar con el obispo de Goma, que estaba en Kinshasa, y nos decía que sus párrocos, sus curas, a lo largo de sus parroquias, que estaban allí. La Iglesia hace una labor asistencial, sobre todo en temas de centros de salud y educación muy grande, y que estaban más o menos llevando a cabo sus actividades de manera normal, ¿no? O sea que sí se está operando, pero de nuevo las necesidades son tan grandes que eso no representa más que una parte pequeña, ¿no? Quizá decir que en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno en Kinshasa, le hemos pedido, ¿no?, que comprendan que la ayuda humanitaria no debe estar sujeta al conflicto, porque es una ayuda que toca directamente a las personas, y tengo que decir que las autoridades de Kinshasa lo han reconocido y han dicho, mire ustedes, mientras jueguen con transparencia, que es decir, nos informen con antelación de lo que están haciendo y no legitime en ningún caso a las autoridades ocupantes, pues no tendrán ningún problema con nosotros, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Si les parece, podemos abrir un breve turno de preguntas, agradeciéndole muchísimo al embajador todas las explicaciones y las preguntas y repreguntas. Tenemos, por ejemplo, a través de la retransmisión de YouTube, Julián, que escuchó su respuesta a su pregunta y quería hacerle, dice, saludos embajador, recordar la reciente denuncia sobre la luxemburguesa Traxys de la compra de cientos de toneladas de coltán a una empresa ruandesa que procede de Rubaya. Eso nos mandaba Julián como ilustración de empresas europeas que compran directamente a Ruanda. Bueno, yo vuelvo a decir, incluso las estadísticas internacionales disponibles muestran que no se compran los minerales directamente a Ruanda. Pero tampoco quiero negar lo que dice Julián. Se sabe que hay unos intereses de una empresa de Luxemburgo directamente con Ruanda. No sé exactamente si corresponden a lo que él dice o no, pero vuelvo a insistir, la gran mayoría de ese mineral extraído en el este del Congo se exporta hacia sitios donde se puede lavar como mineral lícito y por tanto ser revendido luego a empresas occidentales, no solo europeas, americanas y otras, ¿no? Y el papel de China, ¿no? Y el papel de China es también muy importante, quizá, a resaltar, ¿no? Yo creo, la Unión Europea, yo creo que no tiene que entrar en una competición de socios. O sea, no tiene que decir, no, ustedes tienen que trabajar con nosotros y no trabajar con los chinos o los americanos con los otros. O sea, hay tantas posibilidades de poder trabajar juntos. Fíjense, en el Congo solo el 18% de la superficie está, digamos, analizada desde un punto de vista minero. O sea, se sabe que en otras partes del Congo hay mucha más riqueza, ¿no? Yo creo que la Unión Europea tiene que, de luego, no tiene que reproducir el modelo chino, que es un modelo de extracción, es un modelo de no respeto del medio ambiente, es un modelo que no trabaja, por ejemplo, la formación profesional para formar expertos locales o las comunidades alrededor de los proyectos. La Unión Europea tiene que ser un proyecto, tiene que ser una inversión que tenga un marco parecido a lo que son las inversiones también en Europa. Pero el principal problema que tenemos en los trabajos que hacemos con el gobierno de Kinshasa es dónde están los inversores. ¿Qué inversor europeo puede atreverse actualmente a ir a invertir al Congo si no hay una cierta seguridad jurídica para esas inversiones? Y ese es el principal problema en el que también estamos trabajando, intentando mejorar ciertos parámetros de esa seguridad jurídica para facilitar también que haya inversiones europeas. Pero de nuevo, esas inversiones tienen que respetar el código minero, tienen que respetar el derecho del trabajo, tienen que respetar el medio ambiente, no puede ser solo una inversión de extracción, tiene que ser una inversión también de transformación para crear también capacidades locales sobre eso, ¿no? Muy bien, había un par de manos levantadas, no sé cuánta gente querría, 3,
Vamos a Angie, tenemos 2 micros, te presto este, vas para allá y esto lo vamos compartiendo. Venga. Hay otra cuestión por internet. Bueno. Gracias, embajador, por su discurso, ha sido muy enriquecedor. Y nada, justo lo que acaba de mencionar, el tema del papel que juega China, quería preguntar por ahí, porque dice que al final la ayuda que brinda la Unión Europea no compensa lo que en su momento pues proporcionaba a Estados Unidos, ¿no? Entonces quería preguntar el papel que juega China, aunque más o menos ha hablado un poco, y también otra pregunta era en cuanto a los desplazamientos forzados que mencionaba anteriormente, también que si hay algún tipo de desplazamientos, inmigraciones hacia otros países, migraciones interiores de refugiados, que si puede hablar un poco de eso. Muchas gracias. Bueno, China daría para toda una sesión nueva, ¿no? Pero vuelvo a decir, desde mi punto de vista, como persona comprometida con el futuro de África y como persona que ha recorrido y ha vivido en una decena de países africanos, no es entrar en una competición sobre quién es mejor socio, sino defender un modelo que, de luego, desde mi punto de vista, Europa no puede seguir el modelo de China. Bajo el presidente Kabila, China firmó con el Congo un acuerdo en el que se intercambiaban minerales por infraestructura. China no ha cubierto su lado de ese compromiso, que estaba muy bien cifrado, el número de kilómetros de carreteras a construir, en hospitales, en centros y tal, no lo ha hecho, no lo ha respetado, y sin embargo ha creado un modelo de extracción, como digo. O sea, empresas que extraen el mineral y que se lo llevan hacia China. Hay que decir que esas empresas las vendieron empresas occidentales, esas empresas eran propiedad de Estados Unidos o propiedad de inversores europeos, y cuando empezaron esta guerra del Congo a principios del siglo se las vendieron a los chinos, que no tienen ningún tipo de escrúpulos y van a cualquier sitio y la seguridad para ellos no es elemento. A partir de ahí tenemos que saber respetar también las propias decisiones de estos tipos de países a la hora de elegir a sus socios, pero ya digo, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de proponer unos modelos en los que ellos se sientan mucho más identificados, que lo son, porque hay una empatía cultural entre los congoleses y los europeos, hablamos la misma lengua, vivimos en el mismo uso horario, tenemos diásporas tanto en Europa como en el Congo muy importantes, tenemos una historia común, aunque sea historia trágica alguna vez con el tema de la colonización, pero, en fin, yo creo que ese es el papel, en mi punto de vista, que debería hacer la Unión Europea. Con respecto a los desplazamientos forzosos, bueno, he hablado un poco, pero tú me hablas más también de los refugiados, o sea, de los que atraviesan la frontera. Y es un tema muy, muy delicado, porque efectivamente, por ejemplo, ahora con la crisis actual ha habido 80.000 congoleños que se han ido hacia Burundi y que Burundi ha aceptado y se le está ayudando, y bueno, esperando que puedan volver. Pero también están los refugiados de origen ruandés, lo que pasa es que estos a lo mejor llevan 30 años viviendo en el Congo, ya no se sabe qué son, si ruandeses o congoleños, y al revés, hay también refugiados ruandeses, refugiados congoleños en Ruanda, pero también hay refugiados congoleños en Tanzania, por ejemplo. O sea, eso es un tema en el que también hay que intentar darle algún tipo de solución, y por eso defiendo, y lo he dicho al principio, la cooperación regional. O sea, la solución en la que todos pueden ganar es a través de la gestión conjunta de recursos naturales o de oportunidades económicas. Fíjate que ahora mismo existe el río que sale del lago Kivu y que va hacia el lago Tanganika, que se llama Rusizi. Hay una central eléctrica y ha seguido funcionando y dando electricidad a los 3 países, a Burundi, Congo y Ruanda, incluso durante el conflicto. También hace décadas se creó un banco agrícola y tal, y sigue funcionando. O sea, y eso yo creo que ahí la Unión Europea puede tener mucha fuerza de poner sobre la mesa proyectos, no solo ponerlos sobre la mesa, sino comprometerse a apoyarlos
proyectos regionales o de gestión regional que muestre que todo el mundo puede salir ganando. Que, como he dicho antes, no es una carrera que yo te lo quito a ti porque si no tú me lo quitas a mí, sino que cuando hay esa cooperación regional ganan todos. Pero ojo, primero paz, o sea, retirada de tropas, desactivación de grupos armados congoleños, después confianza y después podremos llegar a eso, ¿no? Buenas tardes. Ya ha salido por ahí algún ejemplo concreto, como el de esas empresas de Luxemburgo, pero más allá de señalar casos concretos de empresas europeas que sí compran minerales a Ruanda, a mí me gustaría señalar cómo a veces se puede colaborar con Ruanda de maneras más indirectas y, por lo tanto, pues bueno, con menos transparencia para salvar un poco la imagen. En primer lugar, cuando Europa le compra esos minerales a China, eso es una manera bastante simple de que Europa eche balones fuera. Si yo compro un coche robado y sé que es robado, no me va a valer de nada decir, pero yo no lo robé. Entonces, a mí y a mucha gente no nos vale la idea de que los chinos son muy malos, pero nosotros somos muy buenos. Hacemos exactamente lo mismo, solo que nos lavamos las manos un poco más. Y bueno, quizá no lo mismo, quizá sea injusto para los chinos, porque, en fin, la historia habla por sí sola y más allá de esas afinidades culturales que usted señala, que son afinidades culturales que existen única y exclusivamente porque hubo un pasado colonial, pues creo que Europa tiene una historia muchísimo más colonial que China, eso es una obviedad. En cualquier caso, me gustaría también hablar del memorándum al que usted antes hizo referencia. Me gustaría que nos fijáramos ya en el nombre, que creo que es una declaración de intenciones. Memorándum de entendimiento sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas. Y en él no se habla de cuál es el acuerdo concreto, que como siempre es oscuro, porque la transparencia nunca está presente, pero desde luego sí se insiste en esas cadenas de valor de materias primas fundamentales. Von der Leyen, Kaja Kallas, toda la cúpula europea insisten en poner a Ruanda como un ejemplo en materia de sostenibilidad y dicen que Ruanda es un país clave para la transición ecológica. Que queda muy bien hablar de transición ecológica, pero de lo que se está hablando es de que para esa llamada transición ecológica necesitamos minerales como el tantalio. Entonces, claro que Europa tiene en su mente tener esos acuerdos con Ruanda. Europa financia, corríjame si me equivoco, Europa financia infraestructuras de Ruanda en términos de esas cadenas de valor y de esa transformación de minerales. Es decir, Europa le da dinero a Ruanda para que Ruanda transforme minerales en otras cosas, pero minerales que no tiene. ¿Por qué lo hace? Por puro altruismo y además un altruismo en el sector energético. Es que es muy difícil de creer. Intentamos todos hacer el esfuerzo de sí, Europa lo está haciendo bien, pero es difícil. Por no hablar ya de acuerdos militares que darían para toda la noche, pero no quiero acaparar el turno de palabras. Pero hay muchísimos más acuerdos que esa empresa de Luxemburgo. No, yo creo que su intervención es parcial. Y usted creo que de una manera sesgada no llega a analizar el fondo o la complejidad del asunto. Yo voy a intentar, pero estoy dispuesto después, si quiere, a que sigamos hablando. Yo en ningún caso he dicho que Europa son los buenos y los chinos los malos. Yo creo que en eso nadie lo busca. Yo he intentado explicar y creo que incluso he dicho cómo y comprendo ciertas percepciones, incluso ciertas malas comprensiones. Y creo que he mencionado de una manera quizá muy rápida también que la dificultad que tiene Europa a veces en temas de política exterior al no tener una unidad de acción a la hora, porque son decisiones que a veces requieren unanimidad. Por ejemplo, pues para imponer sanciones o para tomar decisiones como suspender la ayuda de 20 millones de euros a las fuerzas ruandesas que están actuando en Mozambique, que creo que es un poco por donde tú vas. O sea que, pero yo tampoco creo que no se puede limitar la afinidad cultural entre el Congo o entre el África Central y Europa al periodo colonial,
que fue un periodo trágico. Yo creo que aquí nadie lo defiende, pero sí hay esa afinidad cultural. Esa afinidad cultural, yo he mencionado las diásporas, he mencionado una cercanía, una lengua en común, o sea, de poder hablar o intercambiar en la misma lengua. Yo creo que sí existe mucho más allá del periodo colonial. No olvidemos, el Congo accede a la independencia en 1960. No podemos estar 65 años después simplemente mirando hacia atrás. Yo creo que sí existe. Yo no la limitaría tanto como usted lo ha dicho. Yo le voy a ser muy claro. Yo estuve en contra de la firma de ese memorándum of understanding. Yo, y así lo defendí, pero bueno, yo soy un soldado y hay otro tipo de personas, otro nivel, que son los que toman las decisiones. Yo estaba en contra de que eso se firmara en febrero de 2024, no tanto por el contenido del memorando. El contenido del memorando, vuelvo a decir, ya es público, porque es verdad que la Comisión Europea no quiso publicarlo, pero el Parlamento Europeo obtuvo una copia y creo que está disponible en Internet. Pero el contenido de ese memorándum, yo no estoy en contra. Me parece, y así se lo hicimos comprender a autoridades congolesas, o sea, que todo lo que fuera a favor de la transparencia o la trazabilidad de los minerales iba también en beneficio del Congo. Pero a mí me pareció inoportuno esa firma en febrero de 2024, voy a repetir, cuando la ofensiva del M23 estaba en su punto álgido. O sea, y ahí perdimos la batalla de la percepción, y como digo, para mí, como embajador de la Unión Europea en el Congo, el año 2024 fue un año duro, precisamente por esa decisión muy difícil de explicar en su oportunidad. Pero yo creo que hay que llegar más al fondo. Es verdad lo que dice o sea, el mineral que se exporta a China, en el caso del coltán, porque está el caso del oro, que lo he remarcado, lo he subrayado, ¿no?, hacia los Emiratos y tal. Es verdad que se podía intentar buscar algún tipo de diferenciación para que lo que se comprara transformado en China no fuera procedente del este del Congo. Pero vuelvo a insistir que no hay dirigentes políticos europeos o americanos que ante ese cuasi monopolio de la transformación del coltán que tiene China actualmente sea capaz de paralizar o de hacer comprender a sus propias sociedades que paralizar la transición verde a costa de esto, ¿no? No creo que la solución sea tan fácil como lo que usted dice, de dejar de comprar. Yo creo que la solución está en parar el conflicto y está muy bien que la sociedad civil, que ustedes, que todos nosotros, cada uno de su función, pues intentemos defender ciertos parámetros de comportamiento. Pero vuelvo a decir, yo creo que hay una complejidad. He hablado de la complicidad, por ejemplo, de algunos dirigentes o algunas autoridades congoleñas. En fin, hay muchos matices en los que, sí, posiblemente todos seamos culpables, ¿no? No ha dicho que Ruanda sea un elemento fundamental. Me gustaría que me lo dijera dónde lo ha leído, porque yo no lo he oído a la alta representante decir que Ruanda es un elemento fundamental en la transición verde en Europa. Yo creo que Callas ha tenido un comportamiento desde su inicio, que fue el 1 de febrero de 2024, hablando sobre la integridad territorial, sobre la falta del respeto internacional. En fin, yo no le he oído esa declaración. Me gustaría que me lo enseñara. Yo no lo he leído así. Bueno.
A ver, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. Bueno, yo sigo viendo un punto de contradicción. Me gustaría saber, bueno, bueno, pero es que es uno para mí, digamos, muy potente, y es que 200 empresas que estén europeas que estén situadas en Ruanda, evidentemente sitúan una inclinación del conflicto hacia una de las partes de manera casi que inevitable. Es decir, 200 empresas que me gustaría un poco saber, a grosso modo, a qué se dedican, porque si no es a la extracción de minerales, que son el gran recurso con el que cuenta el Congo, el tungsteno, el tintalio, el oro, el cobalto, es decir, es una cantidad impresionante la de riquezas. Hablar de ayuda humanitaria, a mí personalmente me resulta una ironía para un país que podría ser la Suiza de África. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que no se haya convertido en ¿Está hablando ahora de Ruanda o del Congo? Porque estoy un poco perdido. Bueno, ¿Quién podría ser la Suiza de África? El Congo. El Congo. El Congo en la parte, con los recursos que tiene de la parte este, que es la menos poblada. Pero bueno. Hombre, yo sería un poco más ambicioso que ser la Suiza de África. El Congo puede ser un país a la altura, un país muchísimo más rico que muchos países europeos, pero el gran mal del Congo ha sido su mala gestión desde el inicio de la independencia, con la rémora también de la colonización, sin lugar a dudas. Pero en el caso del Congo, o sea, es la mala gobernanza, y he vuelto a decir antes como la debilidad del propio Estado en el este facilita, no quiere decir que justifique en ningún caso, pero facilita el que vecinos, porque hemos hablado mucho de Ruanda, no hablamos casi de Uganda, que tiene un papel muy parecido, pero con el aval de que sí tiene un acuerdo militar con el Congo para la presencia de sus tropas en Uganda. Claro, pero esa mala gestión, hablando de un botín donde parece que hay como una rapiña ahora mismo golosa de multinacionales que entran a saco a ver quién es la que puede más, y apreciando en mi recepción sobre lo hablado un exceso de confianza en el derecho internacional que hace aguas por todos lados, donde vemos cómo Israel lleva a cabo un genocidio y ningún país europeo corta relaciones económicas con Israel. Hablar del derecho internacional a mí me parece un mimbre muy, muy poco sostenible. Bueno, déjeme que precise, porque usted, claro, mezcla varias cosas que son muy difíciles de conjugar. Primero, en el este del Congo, la rapiña, el pillaje de los minerales, no la están haciendo multinacionales. Las multinacionales presentes, hay una o dos en el este del Congo, esos no lo hacen con rapiña, eso lo hacen con acuerdos con el gobierno del Congo. Las rapiñas le hacen a través de todos estos conglomerados en el que hay congoleños y hay ruandeses y hay otro tipo de intereses. Y también algunos extranjeros, lógicamente. Pero no es una carrera de multinacionales, es un poco por precisarle. Y luego, yo creo en el derecho internacional. O sea, si no creemos en el derecho internacional, a pesar de que haga aguas, a pesar de que tengamos casos flagantes de falta de respeto, pues realmente yo creo que perderemos un poco la poca esperanza que tenemos en construir un mundo mejor con ciertas reglas en el que todo se respete. O sea, yo sigo creyendo en el derecho internacional. Y no acaparo más, la pregunta es simple. ¿No le parecería más honesto una retirada para dejar que los propios africanos gestionen sus recursos? Bueno, eso lo hemos oído tantas veces en grandes declaraciones. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere eso de retirada. No, o sea, vuelvo a decirle, y hablo como individuo, como persona que lleva desde 1990 trabajando en África y por África. Todos somos parte del problema, pero no olvidemos una cosa. Hoy en día el problema principal, el responsable principal de los problemas en África son los dirigentes africanos. Y hablo del Congo y hablo de muchos otros países africanos.
O sea, no nos confundamos. 65 años después de las independencias, volver la vista hacia otras direcciones es equivocada. Cuando, o sea, vuelvo a decir, todos tenemos, y por supuesto que hay intereses escondidos, hay multinacionales que sobrepasan todos los límites, por eso nosotros en nuestros países tenemos que hacer leyes en las que castiguemos esas empresas nuestras que no respetan los mismos cánones sociales, legislativos en otros países, y tenemos que ser mucho más fuertes con eso, y yo estaría totalmente de acuerdo, pero el principal problema, no lo olvidemos, para mí, a nivel individual, de África son sus propios dirigentes, y no echar balones fuera. Eso que usted dice de retirémonos y dejemos a los africanos, ahora mismo no significa nada. Estamos en una sociedad globalizada. La gran esperanza para mí de África son la juventud urbana, educada de África, que está igual de conectada que lo están mis hijos, que tiene una dinámica y una proactividad y una creatividad enorme. El gran problema que hay es que se desentienden de la política, porque no creen en la política, porque o estás cercano al poder o la has perdido. O sea, cuando estamos, yo antes lo he dicho un poco así de pasada, el Congo tiene una gran cosa positiva, que es su orden constitucional. Hay elecciones cada 5 años. El Congo tiene frontera con 9 países. Si vamos uno por uno a esos 9 países alrededor, pues posiblemente no obtengamos más de 1 o 2 que también tengan cierta participación democrática de sus ciudadanos. O sea, eso no es porque viene de fuera, eso es de los propios dirigentes. Y vuelvo a decir, como persona que quiere África y que trabaja por África desde cada uno de su posición, lo principal, el problema principal, hoy en día, 65 años después de la independencia, es la gobernanza y son los dirigentes africanos. El destino de África está en la mano de los africanos, lo queramos o no. Y incluso China, o incluso la Unión Europea, o los Estados Unidos, o sea, la influencia extranjera, siendo importante, sobre todo con algunos de esos dirigentes que están, no es tan determinante como lo era hace 20, 30 o 40 años. El destino de África está en la mano de dirigentes africanos. Fíjense, ustedes con razón critican y ven las fisuras de la posición europea y las contradicciones de la posición europea en el caso del conflicto del Congo y Ruanda. Díganme una declaración de la Unión Africana o de países africanos contra el conflicto. Fíjense, Francia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha intentado introducir resoluciones en el Consejo de Seguridad condenando, y se han hecho algunas resoluciones condenando el conflicto. Hay una resolución aprobada en febrero, que es la 2773, que habla de la retirada de las tropas ruandesas, de la integridad territorial y tal. ¿Ustedes saben quiénes pusieron más pegas para que esa resolución se aprobara? Los 3 miembros africanos del Consejo de Seguridad. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Dónde está la voz africana contra lo que está pasando, contra la tragedia que está pasando en este del Congo? Yo no quiero acusar a nadie, lo que quiero decir es que no me venga, por favor, diciéndome no, hay que retirarse y tal. Seamos ecuánimes. O sea, yo no quiero cerrar los ojos, yo no quiero que Europa cierre los ojos ante lo que está pasando en este del Congo. Yo quiero, como ustedes, que sea más coherente, más firme y que se sepa, digamos, castigar al culpable para buscar la paz. Pero no es la retirada. La retirada es, y además, desgraciadamente, o sea, y en fin, y estamos en un mundo actualmente de gallitos de corral, administraciones de aliados en manos de personas imprevisibles, con falta de empatía humana, y Ruanda y otros dirigentes se aprovechan de eso. Entonces, esa es la realidad. Entonces, luchemos cada uno de lo que podamos por eso, pero seamos en fin, creamos, yo creo en el derecho internacional, pero en fin, me ha sacado la rabia, pero me alegro, a pesar de estar grabado, me alegro de haberlo hecho, porque hay que creer en eso. Si no creemos en eso, estamos perdidos, ¿no? Maravilloso, embajador. 2
preguntas, le quedan una y dos. Yo solicitaré, por favor, que las hagan juntas, una detrás de otra, y lo más telegráficas posibles. Vamos pasadísimos de tiempo, por favor. Muy rápido, por favor. Buenas tardes a todos. Señor embajador, tenía una pregunta para usted. Entonces, al escuchar su discurso, he entendido mencionar que había unas empresas occidentales que tenían un contrato de extracción, si no me equivoco muy bien, de minerales, que habían sido pasados a unas empresas chinas, pero que no respetan las normas de extracción. Y me gustaría saber cuál ha sido su posición como siendo usted el embajador de la Unión Europea. Lo otro es que quería mencionar, perdón un poco, es que he entendido que ha dicho que los africanos no les interesa la política. Sí, nosotros nos interesa muy bien la política. Lo que sí no nos interesa es la política falsa. Es la política, digamos, devastadora, la política que no respeta las normas de los africanos, o sea, de los países africanos. La política esa que solo viene por sus intereses personales, que no les interesa unos contratos legales que respetan las dos partes, que solo aprovechan de África. Esa política no les gusta, y también tampoco les gusta a ningún país del mundo. Bueno, si no, me gustaría que me contestara, si posible, la respuesta. Gracias. De acuerdo. Pasamos rápidamente, por favor, lo más telegráficos posibles. Gracias. Bueno, yo quería preguntar precisamente por la Unión Africana. Ya ha adelantado un poco la falta de consenso o el bloqueo que existe dentro de la propia organización, y quería preguntarle precisamente por su papel. La Unión Europea también tiene un partenariado con la Unión Africana, y quería preguntarle qué tipo de bloqueo existe en la organización que precisamente está impidiendo que a nivel de continente pueda ejercer una acción con respecto al conflicto. ¿Va bien ya? Albert, ¿Listo? había una cosa también en YouTube que yo creo que también sirve para cerrar, que es por qué en España hay un bloqueo informativo sobre lo que pasa en la República Democrática del Congo. ¿Por qué no se habla de lo que pasa en República Democrática del Congo en los medios españoles? Bueno, esta última pregunta, Joan seguro que la puede responder mejor que yo. O sea, no existe ahora mismo ningún periódico español que tenga un corresponsal permanente en África. Xavier Aldecoa o José Naranjo, que viene mucho por aquí, o otras personas que informan, pues son como freelance, o sea, tienen que ganarse su sustento publicando artículos. Y entonces ahí hemos perdido una calidad enorme, y yo estoy aquí, entre otras cosas también, pues contribuir a esa claridad de lo que está pasando aquí o en otros sitios, ¿no? O sea que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que a nivel informativo, pues África merece más, ¿no? África merece mucha más atención, y en eso estamos, ¿no? Sigo del final para el principio, así te dejo al señor Alberto para el final. La Unión Africana, vamos a ver, la diplomacia del siglo XXI no puede ser una diplomacia de imposición, porque además no vas a ningún lado con esa. O sea, el trabajo principal para mí como diplomático, por ejemplo en el Congo, o de mis colegas que trabajan con la Unión Africana, tiene que ser crear la confianza para poder muchas veces, a través de un diálogo discreto, pues pasar información, pasar intercambios e intentar influir en sus decisiones. Pero la diplomacia declarativa, ¿no? Estos embajadores que muchas veces hacen declaraciones cuando se van a ir de los países y se permiten criticar cosas que no han hecho, eso no tiene futuro, y es normal. Tú no quieres recibir en tu casa a alguien que te esté diciendo y dándote lecciones continuamente de cómo van las cosas, ¿no? Oiga, váyase usted a dar lecciones a otro sitio, ¿no? Pero déjeme usted en mi casa, ¿no? Entonces hay que saber modular muy bien
la manera de hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Pero lo que está claro es que en este caso, con nuestras propias declaraciones, pues retamos un poco a ciertos países africanos a que tomen un papel más activo. Es que no sé si debería decirlo estando grabado porque me da un poco de miedo, pero yo creo que más que desconocimiento hay intimidación. O sea, Ruanda y su presidente ha sabido crear un entorno alrededor con muchos países africanos en el que criticarlo es como ponerlos en la diana, ¿no? Tengo que decir que, acuérdense, hace 6 o 7 años el presidente de Ruanda fue el que abanderó una reforma de la Unión Africana, reformas que, en mi punto de vista, iban en muy buena dirección a nivel institucional, a nivel de la zona de libre comercio, del reconocimiento, o sea, del libre movimiento de personas en África. O sea, tiene un prestigio, lleva 30 años. Y luego, entre los dirigentes africanos hay mucho respeto entre ellos porque nadie quiere que se meta en su asunto interno. O sea, no te metas tú en mi asunto interno y es la mejor manera de estar seguro de que yo no voy a meter en los tuyos. Entonces, todo ese conglomerado hace que haya que analizar con detalle y saber cómo puedes influir o no en estas cosas. Pero lo que es un hecho es que el mayor silencio de lo que está pasando ahora mismo en el Congo viene de los países africanos. Hay ejemplos en positivo. Para mí, el presidente de Angola, que ha liderado los acuerdos de paz, las negociaciones de paz, ha hecho un trabajo magnífico y ha intentado crear confianza entre los dos y tal, y bueno, pues no lo ha logrado. No lo ha logrado cuando estaba todo hecho. O sea, estaba acordado un acuerdo de paz el 15 de diciembre y el presidente de Ruanda no se presentó en Luanda para firmarlo. O sea que, en fin, no olvidemos, o sea, quítense de la cabeza, no estamos en el siglo XX, no estamos en los años 60, 70, tal. La influencia que se puede tener a nivel internacional se construye sobre la base de la confianza, sobre la base del partenariado, no se construye sobre la base de dar lecciones o decirle a los otros cómo tienen que hacerlo. No tiene recorrido eso, sinceramente. Otra cosa es que la sociedad civil o tal lo haga, ¿no? Me alegra mucho que diga que los jóvenes africanos sí les interesa la política, pero la buena política. Pues yo estoy convencido que también, pero claro, imagino que cuando vives en un país con un dirigente que tiene 90 años, y no quiero decir qué país, o que lleva 40 años en el poder, o perteneces al partido del gobierno, o no tienes oportunidades en ningún caso de desarrollar una empresa o de trabajar en una universidad y tal, pues claro que creas cierta desafección para la política, pero vuelvo a decir, para mí el futuro está en esa juventud. Esto ya lo han dicho, lo han oído aquí un montón de veces. Ustedes saben que la media de edad, por ejemplo, en el Congo es 17 años. Y si se van a los 35 años de la sociedad africana, engloban al 75% de la población. O sea, y sin embargo, si hace la media edad de los dirigentes, posiblemente se vayan por encima de los 70 años. O sea, hay que intentar estar cerca de esa juventud para abrirle oportunidades en la medida de lo posible. Y esto me sirve para responder a tu pregunta primera sobre qué dice la Unión Europea cuando los chinos compran estas empresas y no respetan lo que firman o no respetan el medio ambiente o el código del trabajo o el derecho del trabajo o hacen solo una economía de extracción sin transformación. Bueno, pues es que no nos corresponde a nosotros decirlo más allá de proponer un modelo alternativo. Les corresponde a los propios dirigentes de los países de decir, oiga, no queremos su modelo. O tiene usted que respetar la ley. ¿Por qué no respeta la ley? Pues volvemos al tema de la gobernanza y otro tipo de cosas. Pero no es la Unión Europea la que puede levantar la voz. Como mucho, vuelvo a decir, puede proponer un modelo alternativo y quizá eso hacer más agradable. Pero vuelvo a lo que le he dicho al interviniente anterior. Son los propios dirigentes, son los que tienen la responsabilidad de gobernar esos países facilitando el bien común, los que tienen que decir, oiga, esto no va de acuerdo con nuestras leyes y tienen que respetarlas. Y si no las respetan, pues mire, ustedes no tienen sitio aquí, ¿no?
Perdona, es que si no hay micro no se te oye. Medio minuto, por favor. Medio minuto, porque ya tenemos que cerrar, es tarde. Lo que yo quería decir es que a veces, bueno, esa situación puede ocurrir porque si un país está en una situación complicada de conflicto, pues no puede tener el tiempo para poder gestionar todo eso. Lo que interesa es primero tener la paz, vivir, comer y todo. Pero sí, por ejemplo, lo que pasa en Congo ahora, todos están preocupados por el problema. Yo estaba preguntando esta pregunta, ¿por qué? Ustedes son la Unión Europea y aparecen como un modelo de ejemplo para ayudar a otros países africanos. Entonces, si ven que hay una empresa o un país que está haciendo, digamos, una interferencia y que no respeta las normas, creo que lo mejor sería intentar buscar solución otra vez. Yo sé, estoy muy de acuerdo con ustedes que el problema de África son los dirigentes. Eso yo estoy 100% de acuerdo de esto. Pero también su mano no está levantada en esta cosa, sinceramente. Gracias. Pero estamos de acuerdo en que el futuro es la juventud africana. Bueno, lo vamos ya a dejar aquí. No sé si se me oye bien, sí. Lo vamos ya a dejar aquí agradeciéndole muchísimo al embajador Berlanga haber venido. Luego, como decimos aquí, a calzón quitado, ha contestado a todo y muy claramente. Esto, permítame decir que es un orgullo además saber que la Unión Europea tiene un embajador español del nivel suyo, de su capacidad de expresarse y de explicarnos lo que está pasando y cuál es la posición europea ahí. O sea que enhorabuena por esa parte. Y nada, a todos, muchísimas gracias por venir. Saben que África Vive empezó esta semana, este sábado con la moda, hoy con esto. Mañana estamos en el Museo Elder con 2 películas de animación que ganaron el Goya a las 6 de la tarde en el Museo Elder. El miércoles estamos aquí de nuevo con una sesión de cuentacuentos para todos los públicos. El jueves tenemos la sesión de danza y percusión senegalesa en una fiesta que llamamos el Kawar, que va a ser esto aquí, no cabrá ni un alma. El viernes tenemos la presentación de los proyectos de Enseñar África. El sábado el rincón gastronómico. Vamos, que esto es un no parar y están todos invitados y a disfrutar esta semana de África, del Día Internacional de África y a celebrar África, que también toca, ¿no? Embajador, de nuevo, mil gracias por su sinceridad, por responder a todo tan claramente y tan bien, y seguimos en contacto y nos vemos. Ya termino como he empezado, soy un fan de Casa África, o sea, podéis contar conmigo. No creo que haya respondido a todas las preguntas, pero he intentado hacerlo con honestidad. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Vayamos